Hola, buenas noches. Bueno, junto a mis compañeros vamos a presentar nuestra planificación. Voy a arrancar yo hablando de los macrociclos. Esta empieza de noviembre del 2022 hasta junio del 2023. La fecha exacta es del 22 del 11 del 2022 al 30 de junio del 2023. El objetivo es la pérdida de grasa y mantención de masa muscular. Los antecedentes es que el entrenador se encuentra en buenas condiciones y tiene adaptaciones al entrenamiento porque lo ha hecho antes. Entonces, esto nos facilitará el trabajo. Ahora pasando a los periodos, este se divide en dos. El primero es el periodo preparativo que pondera un 60%, arrancando el 22 del 11 del 2022 hasta el 31 del 3 del 2023. Luego sigue el competitivo que pondera un 40% y va desde el 3 de abril del 2023 hasta el 30 de junio del 2023. Decidimos extender el periodo preparatorio porque este lo vamos a usar para que aumente la capacidad funcional, para que pueda soportar grandes cargas, y el periodo competitivo vamos a buscar la buena forma física y que se pueda mantener a través del tiempo. Ahora pasando a las etapas, la etapa general está compuesta de 11 semanas que constituyen al 60%, luego la específica que son 8 semanas y constituyen al 40%, la precompetitiva que son 8 semanas y constituyen al 60%, y por último la competitiva que son 5 semanas y constituyen al 40%. En la etapa general, buscaremos que se adapte al entrenamiento y si hay errores poder corregirlos. En la etapa específica, acá se da un cambio en la estructura y contenido del entrenamiento para crear las condiciones propicias para el establecimiento de la forma deportiva. Luego pasaremos a la precompetitiva, que acá ya tendremos un ritmo de trabajo para poder llegar a la forma competitiva, ya listos en el pic físico, y ojalá se haya podido cumplir con lo que se empezó al principio. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Katherine. Hola, Catherine Palma por acá. Bueno, yo les voy a hablar de los mesociclos, los microciclos y las sesiones. En cuanto a los mesociclos, los objetivos son los siguientes. El mesociclo entrante tiene como objetivo crear una óptima forma deportiva. El mesociclo básico, desarrollo y estabilizador tendrán como objetivo preparar nuestro organismo física, técnica, táctica y mentalmente para soportar un posterior incremento de la carga de entrenamiento. El mesociclo de control, el objetivo es detectar fallas en la preparación que ha tenido el sujeto y eliminar dichas deficiencias. El mesociclo competitivo, el objetivo es que el contenido que se utiliza en la preparación tenga una modelación competitiva para así lograr que el organismo se adapte a las condiciones de la competencia. El mesociclo competitivo, el objetivo es mantener lo que se ha logrado en los anteriores mesociclos, manteniendo la intensidad y descendiendo el volumen. Y el mesociclo de transición, el objetivo es interrumpir el entrenamiento de las cargas elevadas, facilitar la recuperación y renovar la reserva de la adaptación del sujeto. En cuanto a cómo se distribuyeron los porcentajes de cada mesociclo, fue el siguiente. El entrante es el 21% del total del periodo preparatorio, el básico desarrollo el 31% del total del periodo preparatorio, el estabilizador el 26% del total del periodo preparatorio, el de control es el 21% del total del periodo preparatorio, el mesociclo precompetitivo es el 60% del total del periodo competitivo. El mesociclo competitivo es el 40% del total del periodo competitivo. En cuanto a cuáles fueron las fechas, el entrante inició el 22 del 11 del 2022 y terminó el 11 del 12 del 2022. El básico desarrollo inició el 12 del 12 del 2022 y terminó el 29 del 1 del 2023. El estabilizador inició el 30 del 1 del 2023 y finalizó el 5 del 3 del 2023. El de control inició el 6 del 3 del 2023 y terminó el 2 del 4 del 2023. El precompetitivo inició el 3 del 4 del 2023 y finalizó el 28 del 5 del 2023. El competitivo inició el 29 del 4 del 2023 y terminó el 30 del 6 del 2023. La distribución se aplicó así porque Juan ya venía con una buena base física y además se adapta bien a las cargas de las sesiones. Los microciclos que se utilizaron y el porqué de la selección se distribuyeron dependiendo del objetivo de cada mesociclo. Es decir, que al principio no se utilizó tanta carga o choques porque se buscaba una adaptación al entrenamiento. Luego, poco a poco, se fueron agregando más choque y carga en base a la adaptación. Y finalmente se buscó mantener el rendimiento el mayor tiempo posible hasta llegar al día final de la planificación. La sucesión de los microciclos va a depender de las cargas que se van a trabajar. Por ejemplo, después de 2 choques vendrá un microciclo de recuperación, ya que el sujeto viene con demasiado estrés por los microciclos que ha tenido de choque. Y en cuanto a la sesión,
Los microciclos de ajuste, carga, recuperación, choque y de control se distribuyeron dependiendo en qué mesociclo estamos. Y vamos a considerar en la planificación los días que más intensidad tenga dependiendo del microciclo. Las sesiones se distribuyeron tomando en consideración los tiempos disponibles de Juan y el tiempo mínimo requerido para recuperarse de las cargas de entrenamiento. Se entrenará los días lunes, miércoles y los viernes cuando corresponda. Ahora seguirá mi compañera Constanza. Me presento, soy Constanza Rojas. Yo hablaré sobre las evaluaciones. Como vemos aquí, tenemos al costado izquierdo todas las evaluaciones que fueron consideradas para el proceso completo de la planificación. Tenemos primero las evaluaciones dirigidas para el entrenamiento de fuerza, tales como la repetición máxima indirecta de ejercicios básicos, los cuales fueron evaluados con un máximo de 5 repeticiones con un peso acorde. Luego tenemos las evaluaciones de realización de repeticiones máximas solo con el peso corporal en 1 minuto. También tenemos las evaluaciones cardiovasculares, el test de Cooper para la resistencia aeróbica y el test de naveta para la potencia aeróbica. Tenemos la frecuencia de Carbonen, frecuencia cardíaca menos la frecuencia cardíaca de reposo, todo esto multiplicado por la intensidad y nuevamente sumado más la frecuencia cardíaca de reposo. Y por último, evaluamos la flexibilidad con el sit and reach, tocar la punta de los pies, y con elevación de hombro, que es el alcance de ambos brazos en forma cruzada por la espalda. También cabe destacar que realizamos las medidas corporales tales como el IMC, índice de masa corporal, la masa grasa, la masa libre de grasa, el perímetro de brazo y cintura, presión arterial y la frecuencia cardíaca en reposo. Las evaluaciones fueron realizadas según el tiempo correspondiente. A continuación, le mostraremos la planificación para que se aprecie la toma de evaluaciones y luego seguirá mi compañero Juan Moya. Buenas, Juan Moya por acá. Las evaluaciones de flexibilidad que se realizaron al inicio y al final marcó que sus rangos articulares están óptimos. El objetivo del entrenamiento de flexibilidad corresponde a la mantención de dichos niveles, por lo cual debe entrenar flexibilidad en todas las sesiones para mantener un rango articular. En otras evaluaciones incluimos la evaluación de la presión arterial para poder ver si tenía alguna patología cardiovascular en el sujeto. Y esto se hizo al inicio y al final. Al inicio para ver que no existiera alguna enfermedad y al final para poder verificar cómo continuaba. En la progresión de entrenamiento para la sobrecarga se utilizaron los métodos de progresión de Vladimir Zarsiowski, que son los métodos de repeticiones 3, 2 y 1, y en los métodos de intensidad máximas 2 y 1. En la primera parte, en el método de preparatorio, nos encontramos con una progresión que va desde el método de repeticiones 3, que se hace con carga moderada a alta y con repeticiones desde 12, buscando la hipertrofia muscular hasta 6, llegando al método de repeticiones 1, que va a involucrar una introducción hacia el entrenamiento de la fuerza. Esto se hace para disminuir el volumen de entrenamiento y asegurar la ganancia de masa muscular en el periodo de oxidación de grasa. En el periodo competitivo se observa la utilización de los métodos de intensidades máximas 2 y 1, los cuales tienen como objetivo el aumento de fuerza como método, pero se va a utilizar para mantención de los niveles de masa muscular que se ganaron en los periodos de hipertrofia. En la etapa de precompetitiva se utilizaron el método de intensidad máxima 2, que involucra las cargas hasta el 85 y 90% del RM. Y en la parte final del periodo competitivo se utilizará el método de intensidad máxima 1, el cual se realizará el objetivo de entrenar el 90 hasta el 100% de la fuerza y conservar la mayor cantidad de masa muscular. En el cardiovascular se tiene que mejorar el consumo máximo de oxígeno con intensidades altas y volúmenes bajos. En el periodo de preparatorio se utilizaron los métodos de entrenamiento cardiovascular, tales como la intensidad intensa moderada, y la transición del periodo competitivo se bajó la intensidad de la carga y se aumentó el volumen de las sesiones para maximizar el oxígeno de grasa y cada una de las sesiones de entrenamiento, dejando así la intensidad suave. En sugerencias transitorias incluiremos 2 semanas que ocurran el desentrenamiento de la persona de manera controlada y planificada. Por esta razón se va a recomendar que las 2 semanas, por ejemplo, en una semana se va a contemplar el volumen total de la semana con 150 minutos de cardiovascular, el cual cumple con las normativas del CCM. Estará dividida en 3 sesiones. El día lunes, durante 50 minutos se le recomendará hacer trekking, el día miércoles bicicleta y el día viernes otra vez 50 minutos de bicicleta. Y en la fuerza se va a medir que haga el día martes waterpolo y el día jueves que haga escalada a muro, solo para contemplar la fuerza de Juan.